En el capítulo anterior de Educación en Positivo. Lo que está claro es que el aitá y la amá deben de intentar mediar, eso sí, sin buscar a toda costa un culpable, que es algo que también tendemos a hacer, ¿no? Sí. Mira, es que es muy curioso porque cuando hay una pelea entramos como un elefante en una cacharrería y empezamos a hacer un interrogatorio, ¿no? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha empezado? ¿De quién era? Pues tú eres el mayor, tú eres el pequeño. Y lo que hacemos es recabar datos, hacemos un interrogatorio, recabamos datos porque necesitamos saber quién tiene la culpa y quién ha sido la víctima. Entonces, aquí es donde patinamos un poco, ¿no? Vamos a ver, cuando hay un conflicto, vamos a dejar de buscar culpables y víctimas y vamos a centrarnos en el desarrollo de habilidades y en la resolución del problema, ¿no? Ya que hay un conflicto, vamos a aprovecharlo. Entonces, lo que tendemos es a culpabilizar o a victimizar. Entramos y sentenciamos. Necesitamos datos para sentenciar. Tú eres el culpable, te voy a castigar, tú eres la víctima, te voy a proteger. Y además comparamos, tú eres mayor, tú eres más pequeño, tú tienes más fuerza, tú ya sabías, tú no le dejas nunca y volvemos encima a etiquetar, volvemos a comparar y de una discusión lo que hacemos es establecer sentencia y perdemos toda posibilidad de desarrollar habilidades, como he comentado antes, ¿no? De escucha activa y de habilidades de resolución de conflictos, que tendríamos que aprovechar este momento para enseñarles habilidades. Esto es muy importante, porque en el momento de conflicto es donde vamos a poder desarrollar habilidades. Yo sé que es difícil, que en el momento de conflicto yo me siento desprotegido como adulto. Y en el momento del conflicto yo me pongo muy nervioso, muy nerviosa y entro y lo que quiero es que ese conflicto termine cuanto antes. Sin embargo, vamos a pensarlo de otra manera. Bueno, vamos a ver, tienen un problema, tienen una dificultad y yo voy a ayudarles a encontrar la solución al problema, independientemente de uno que es culpable y otro que sea víctima, porque ahí entramos en un círculo y ahí no desarrollamos nada más que rencor, rebeldía, comparaciones y generamos todavía más conflicto. Y ahora, Educación en Positivo. El podcast de la cadena SER para el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Irún, que orienta a los mayores a que sus hijos e hijas se conviertan en adultos empáticos, maduros y responsables. Hoy me toca otra vez ir a por mi nieto. Me encanta poder ayudar a mi hija y recoger al crío en el cole cuando ella está trabajando. Pero a veces me siento muy perdida a la hora de educar al niño. Las cosas ya no se hacen como las he hecho yo con mis hijos. Y mira que yo he criado a varios hijos y todos han salido muy bien. Pero ahora es como si se hablara diferente con los hijos y se usara mucho menos el castigo y las reprimendas como yo solía hacer. Ahora casi necesito un manual de instrucciones para saber qué le puedo decir y qué no al niño. ¿Lo estaré haciendo bien? Quiero educarle de la mejor forma posible, pero a veces me siento muy perdida. Así comienza el capítulo 7 de esta Educación en Positivo, un podcast de la cadena SER para el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Irún. Soy Azahara Fernández y de la mano de Cami Mateo, educadora certificada en disciplina positiva, estamos aprendiendo a criar a nuestros hijos de forma positiva, dándoles las mejores herramientas para su desarrollo. Bienvenida, Cami, muy buenas. Hola, buenas, Azahara. Bueno, que llegan las vacaciones y en estas fechas cobran aún más protagonismo en la vida de nuestros hijos la figura de los abuelos. Pero hay que hablar de abuelos y de abuelos, los que simplemente se va a visitar por un lado y los otros los que ejercen como auténticos cuidadores a lo largo de todo el curso escolar o incluso durante las vacaciones mientras los padres trabajan, ¿no? Sí, eso es. No es lo mismo ser abuelo a ratitos, de estos que suelen decir que yo solo estoy para disfrutarlos un ratito y luego se van, que los abuelos que participan activamente en la crianza. Bueno, que participamos, porque yo tengo que decir que soy abuela. Yo tengo 3 hijos y ya tengo 2 nietas. Bueno. Entonces pertenezco a ese grupito de abuelos que participamos activamente en la crianza. Ajá. Hay que distinguir unos abuelos y otros. Sí, porque a veces, bueno, pues ahora en verano igual vamos a visitar a los abuelos y eso es puro disfrute y los abuelos aportamos muchísimas cosas de calma, de serenidad, de novedad también, ¿no? Porque es una vida distinta, cuentan historias diferentes
y ahí hay que disfrutar muchísimo de esa relación abuelos y nietos. Y otra cosa son esos abuelos que están permanentemente al cuidado de los niños y niñas, que les dan de comer, que les levantan, les llevan al cole, los recogen y que comparten muchísimo más tiempo y muchísima más responsabilidad en la educación, ¿no? Ahí es donde tenemos que hacer como un equipo de crianza, yo le llamo equipo de crianza, donde tenemos que establecer acuerdos comunes para evitar conflictos e incoherencias entre una educación y otra. Justo de la educación vamos a hablar, porque la inclusión de los abuelos en la educación de los niños suele verse como un hecho positivo, pero ¿cómo debemos enfocarles esta situación? ¿Cómo debe ser esta educación que reciben los niños de los abuelos? Para mí es súper importante la figura de los abuelos en la vida de los niños y las niñas. No solo lo digo como lo que me toca ahora, ¿no? Como abuela, sino como en todos mis años de educadora que he visto cómo venían los abuelos a recoger a los niños a la escuela, cómo se implicaban y cómo participaban en estas labores de crianza. Entonces es fundamental el papel de los abuelos y suele ser muy positiva. Los abuelos aportamos calma, aportamos menos tensión, muchísimo afecto. Formamos parte de este equipo de crianza y como tal debemos enfocarlo como un equipo de crianza, ¿no? Uh-huh. Nuestra educación, nuestra forma de educar, nuestra forma de acompañar puede complementar perfectamente a la forma de educar y de acompañar de nuestros hijos e hijas. ¿Los abuelos tienen un papel diferente al de los padres a la hora de educar a los niños y a las niñas? Porque tradicionalmente se decía que los abuelos están para malcriar a los niños, pero nada más lejos de la realidad. Convertirse en abuelos molones, que consienten y dejan a los nietos hacer lo que quieren en todo momento, no debe ser muy positivo para el desarrollo del niño. No, no es positivo. Yo aquí voy a romper una lanza y sé que quizás haya personas que no les guste escuchar esto, pero es una frase muy hecha, la de yo estoy para malcriar, los abuelos estamos para malcriar, y yo no estoy de acuerdo con esa frase. No estamos para malcriar, estamos para bien criar, porque cuesta mucho criar bien como para que podamos hablar de esta manera tan de poca importancia, ¿no? Lo de criar bien. Criar bien es muy, muy importante. Por ejemplo, a veces te dejan al nieto o a la nieta y te dice, no les des chuches, ¿no? Y los abuelos suelen decir, bueno, yo se los doy y además le digo, no le digas a tu madre o no le digas a tu padre que le he dado chuches, ¿no? Esto es irrespetuoso. Deberíamos respetar un poco las pautas que nos dan nuestros hijos e hijas, preguntar, formar parte de este equipo de crianza y educar con coherencia, con sentido común y con muchísimo respeto. También hay que tener en cuenta que la situación de los abuelos pues, puede ser muy diferente. Unos pueden estar aún en activo y disfrutar de las actividades más movidas con los nietos, pero otros pueden haber alcanzado ya una edad en la que requieren también de cuidados. Esta situación puede convertirse en una oportunidad para que los niños se impliquen y entiendan en qué consiste el cuidar y el que te cuiden. Eso es. Fíjate, las situaciones son muy variadas, ¿no? Hay abuelos, como comentas, ¿no? Que, bueno, pues están en activo, yo estoy trabajando, hay abuelos que siguen trabajando y hay otros abuelos pues que están ya jubilados, que tienen una vida un poco más tranquila y otros que incluso pueden estar enfermos y necesitar cuidados. Las situaciones son muy variadas. Sin embargo, fíjate qué importante es el cuidado, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consiste el cuidar y el que te cuiden en todas las edades? Es súper importante. El mensaje de que nos cuidamos es muy importante y es permanente a lo largo de la vida. El equipo familiar, la unión familiar, este equipo de crianza, nos cuidamos. Y es muy importante ampliarlo, no solo a los abuelos, sino a todo el equipo familiar. Entonces es un mensaje a mí me parece precioso. Estamos hablando de ese equipo de crianza, un concepto que a mí que me está gustando mucho. Y en ese equipo también hay un bonito aprendizaje cuando son los niños quienes enseñan algo a los abuelos, como a manejarse con el móvil o la tablet, por ejemplo. Sí, es súper bonito cuando los nietos nos enseñan cosas, ¿no? Nos enseñan un montón de cosas. Los niños y las niñas nos enseñan cosas todos los días. A los abuelos nos enseñan a volver a conectar con nuestro juego, nos enseñan a volver a ilusionarnos, a volver a maravillarnos por pequeñas cosas, incluso eso, jugar con pompas de jabón, puede ser una experiencia fantástica, ¿no? Nos llevan mucho a la calma, a la tranquilidad, no tenemos tanta prisa, entonces es un aprendizaje mutuo precioso. A veces, Cami, los abuelos no saben por qué sus hijos se están educando de una forma distinta como lo hicieron ellos. Y esta divergencia puede dar lugar a malos entendidos. ¿Qué hacemos en esos casos? Fíjate, cuando les explicamos a los abuelos que educamos distinto, porque ahora sabemos ya con estudios de neurociencia que no es un capricho, que no es una moda, que castigar, amenazar, gritar causa daños en el desarrollo físico, social y emocional, ellos enseguida lo entienden y quieren saber más. Incluso muchas veces dicen, si hubiese tenido yo este tipo de educación en su momento, mi vida hubiese sido diferente, ¿no? Hubiese sido de otra manera. Entonces, una vez que ellos lo entienden,
que no sienten que les estamos comentando que ellos lo han hecho mal, ellos lo han hecho como han podido, con las herramientas que se tenían en ese momento. Siempre partimos de la base de que hemos hecho las cosas lo mejor que hemos podido. Sin embargo, ahora sabemos mucho más, tenemos muchísima más información y tenemos herramientas para hacerlo de otra manera. Cuando se lo explicamos, entran perfectamente y aprenden a hacerlo exactamente igual que nosotros. Tenemos mucho que hablar de los abuelos, incluso nos nombran en nuestro WhatsApp. Vamos a recordar el teléfono 670 06 9659 670 06 96 59 en el que nos llegan consultas, y vamos a terminar nuestro episodio hoy con esta consulta. Cami, atenta. Dice: buenas, Cami, tengo un problema con mi hijo de 3 años. Habla ya mucho y se da cuenta de todo y es muy contestón. Si le llamo la atención para hacer algo que no debe, me pega. Utilizo bastante el grito con él porque a veces ya no sé ni qué hacer. Llama tontos a sus aitonas y en general utiliza mucho esa palabra. No sé si me podrías ayudar un poco. Gracias. Ay, Cami, ¿qué le decimos? Ay, fíjate, mira, voy a volver al comentario de nos cuidamos. ¿Recuerda ese que hemos dicho? Nos cuidamos, no nos hacemos daño, ¿no? Lo primero, entender que a los 3 años no saben todavía autorregularse y que son muy impulsivos. Claro. No es nada personal. Acaban de descubrir que pueden pensar diferente, que pueden decir que no y reafirmarse y distanciarse del adulto. Es una etapa de su desarrollo completamente normal, ¿no? Forma parte de ese desarrollo. Esta es la parte amable. Entiendo que estás enfadado, entiendo que hay algo que no te ha gustado, y nos tratamos bien, nos cuidamos. La parte amable es cuando yo comprendo, valido y le doy palabras a lo que puede estar sintiendo en ese momento, y la parte firme es cuando le digo cuál es el límite. El límite es nos cuidamos. Puedes dar patadas al balón, puedes dar golpes a X sitio, a donde sea. A los aitonas los cuidamos. Y luego hay que ofrecerles alternativas. Por ejemplo, pues eso, da patadas al balón, da patadas a un cojín, puedes salir a correr si quieres, yo te acompaño, entiendo el enfado, la rabia o la frustración, y el límite está claro, nos cuidamos. Nosotros nos cuidamos. Hay que decirle lo que sí tiene que hacer, lo que sí puede hacer, y no tanto lo que no tiene que hacer. Es muy importante porque el cerebro funciona mejor en positivo. Entonces, vamos a ser amables, entendiendo qué es lo que le pasa, y vamos a ser firmes, manteniendo el límite de que nos cuidamos, no dañamos a los demás, nos tratamos bien. Bueno, a ver si con estas pautas podemos ayudar a quien realizó esta consulta. Y hasta aquí vamos a llevar este espacio de la cadena SER, que pretende dar herramientas para gestionar mejor la educación de nuestros hijos e hijas. Así que hoy hemos hablado de los abuelos y de su importante papel en la infancia de nuestros hijos. Vamos a seguir aprendiendo en positivo. Cami Mateo, educadora certificada en disciplina positiva. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Sara. Adiós. Adiós. Suscríbete a Educación en Positivo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web de Radio Irún, la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcasts, Spotify, iVoox, Google Podcasts y YouTube. Cadena SER. La radio.